Hoy nuestro único se acerca mucho más a la cultura y a un genio, Augusto Roa Bastos. Intentaremos conocerlo a la manera de únicos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues de muchas formas que irán descubriendo a lo largo de este programa. Hoy hablaremos, por ejemplo, con Mirta Roa y con Carlos, dos de sus hijos, pero también habrá más sorpresas. Hoy, en Únicos, Augusto Roa Bastos. De pasión. En todos los países existe un hombre excepcional que compensa las deficiencias del resto. En estos momentos, cuando la humanidad se encuentra en conjunto en un estado de decadencia, siempre quedan esos seres excepcionales como punto de referencia. Augusto Roa Bastos. Y hoy, en Únicos, queremos presentarte la vida de un escritor excepcional. Mi anfitriona es justamente su hija Mirta Roa, quien compartirá con nosotros sus recuerdos, sus vivencias y nos contará la vida del inmortal Roa Bastos con la mirada de amor de una hija. Menudos papás tenemos, ¿no? Pero una marca y un problema. ¿Un problema por qué? Y ¿cómo? Porque siempre eres el hijo de, ¿no? Algún día cuando pregunten quién es Roa Bastos dirán, y es el padre de Mirta, pero eso falta todavía. Mirta Roa nació en Asunción, en Villamorra. Sufrió el exilio a consecuencia del editorial que escribiese Roa Bastos, titulado El apego al poder. Con lo poco que tenían fueron a Argentina, país hermano que siempre tendió una mano al compatriota. Mirta recuerda la pasión que ponía su padre cuando escribía y que en la casa se guardaba un silencio absoluto para no desconcentrarlo. Su madre siempre acompañó los sueños de su padre y ella siempre tendrá como ejemplo el amor que se tenían. Recuerda que su abuela paterna fue quien le inculcó a su padre amar la literatura. Hace poco Mirta presentó un libro como cierre del centenario de nacimiento de su padre y que en ese libro cuenta a profundidad la vida y obra de nuestro laureado escritor y hoy, en Únicos, compartimos contigo la primera parte de esta entrega. Mirta, encantado de conocerte. Gracias por abrirme las puertas de tu casa, Con mucho gusto, Luis. Vos sabés que tantos años fuera uno se pierde de muchas cosas. Tu vida también habrá sido rara, ¿verdad? En cuanto a viajes, no sé. Bueno, para mí es rara al menos. Yo viajé muchísimo y no sé dónde están mis raíces exactamente. Pero quiero explicarte cómo surge esta grabación o por qué quisimos estar contigo. Para mí al menos. Independientemente seas hija de quien seas, te escuché por radio y me cautivó lo que escuchaba, cómo hablabas con papá, cómo contabas ciertas historias y tenía muchas ganas de conocerte. Bueno, tú sabes que tengo mucho afecto a tu papá. Él siempre ha sido muy especial con nosotros y con mi padre, fueron amigos. Además hay una complicidad entre ellos con el tema de la democracia. Así que bueno, nos unen y yo creo que tu padre es un gran periodista radial. Creo que ha marcado y está marcando. Menudos papás teníamos, ¿no? Menudos papás. Pero una marca sí. y un problema. ¿Un problema por qué? Y ¿cómo? Porque siempre eres el hijo de, ¿no? Algún día cuando pregunten quién es Roa Bastos dirán, y es el padre de Mirta, pero eso falta todavía. Falta. Decime una cosa, ¿podemos conocerte un poquito más? ¿Cómo me gustaría conocer tu vida? Y luego si podemos hablar un poquito de tu vida con tu papá, tu familia, tus hermanos. Contame algo de tu vida. ¿Dónde naciste vos? Yo nací en Villamorra, en Guido Hispano y casi Doctor Morra, donde era la casa que teníamos con mis padres, pero que duró poco esa vida ahí porque en el 47, y con eso tengo que necesariamente contar mi edad, sí, eso. La gente puede sacar su calculadora. Porque cuando el primer exilio de papá fue cuando hizo una editorial en El País, en el periódico donde trabajaba. En realidad no nombraba a nadie, pero se llamaba El apego al poder.
y el que le caiga el sayo que se lo ponga, Claro. ¿no? Bueno, y entonces ahí la gente ya quiere acudir rápidamente a solucionar los problemas, antes inclusive de que el mismo... Que sea un problema. Antes de que sea un problema realmente. Y entonces corrieron los guiones rojos que estaban a cargo de Natalicio González y lo querían vivo o muerto. O sea que, como decía él, tampoco era cuestión de hacerse el héroe y morir en la trinchera. Entonces se escondió como pudo y que vino Guy de Holanda a rescatarlo. Él era funcionario de la Embajada de Brasil y como era diplomático pues no podían atacarlo a él, así que se lo llevó a la embajada y ahí estuvo varios meses hasta que logró el salvoconducto para irse a Buenos Aires. Puedo contarte solamente la imagen cuando él se iba. Me acuerdo que Jesús Ruiz Nestosa hizo una foto que recorrió el mundo cuando Augusto con su valijita partía para Clorinda exiliado. Nadie con él solo, su valentía, su coraje y todo el esplendor maravilloso que tenía ese Augusto. Me acuerdo mucho cuando fue a Clorinda, solo. Él no contaba mucho sus penurias, no quería comprometerle a nadie con lo que él estaba pasando. Por eso es único. Porque el primer exilio fue él solo a Buenos Aires. Luego fuimos nosotros, mi mamá y yo, que éramos la familia que había en ese tiempo. Y era muy difícil porque había muchos paraguayos que exilaban en Argentina. Entonces no era uno, eran muchísimos y era difícil encontrar vivienda, encontrar trabajo. Él tuvo mucha suerte porque tuvo amigos que lo recibieron, entre ellos la primera fue la familia Liber Friedman, que estuvo acá viviendo en Paraguay. Después fue Carlos Federico Avente, que le brindó un lugar donde vivir, una casa abandonada o vieja, no abandonada, pero vieja. Cuando vino por primera vez deportado en la Argentina, yo lo atendí y desde entonces es nuestra amistad. Lo que él decía de mí es de que la única amistad que tenía, sin sombra alguna, era la que tenía conmigo. Así que después, era muy chiquita yo, iba al jardín de infantes, esas cosas, ¿no? Cuando ya vivíamos en Martínez, una casita que compraron unos años después, yo ya tendría tal vez 5 años, por ahí. Y bueno, de ahí ese barrio fue mi barrio hasta que me casé. Pero no pases tan rápido de 5 hasta que te casaste. Quiero saber algo. Quiero decir que viví ahí muchos años, Y ¿no? bueno, contame, ¿cómo era la vida? ¿Qué hacían? ¿Cómo era la relación con él? ¿Cómo era tu vida? No, la relación con él era, nosotros pensábamos que normal, hasta que nos dimos cuenta que los padres de los otros amigos del barrio venían a un horario fijo, te pasaban sábados y domingos con los hijos, salían a pasear, eso no era, Eso no ocurría. no, eso había paseos, pero muy esporádicos. Entonces mi papá cuando estaba en casa estaba todo el tiempo trabajando en su obra, escribiendo, y eso era hacer silencio absoluto, no molestar, porque estaba escribiendo. Y mi mamá era una cancerbera terrible, porque hacía que respetáramos ese silencio a ultranza, ¿no? ¿Y vos cómo eras como niña, como adolescente? ¿Eras una buena chica? Y parece que sí. Según cuenta mi papá en sus cartas, parece que sí era bastante buena estudiante y buena... No creo que le di muchos quebrantos. ¿Vos entendías lo que era ser escritor? ¿Lo que entendías en esa época? ¿Te acordás más o menos qué pensabas con todo eso? Cuando yo fui al jardín de infantes, que las maestras te preguntan, ¿y tu papá qué hace? ¿A qué se dedica? Y mi papá en esa época trabajaba en una compañía de seguros, pero él nos contaba a nosotros los cuentos que escribía, las poemas. Entonces dijo, ¿en qué trabaja tu papá? Mi papá trabaja en una oficina de hace cuentos y versos. Y cuando se lo conté a mi papá me dijo, me van a echar del trabajo, porque no es eso lo que yo tengo que hacer. Ahí entendí que había algunas cosas que no se podían decir. Pero lo pasaban mal. Mi mamá era una gran administradora de los escasos recursos, que eran bien escasos. Administraba muy bien los... ¿De dónde era ella? De Iturbe, Iturbe. sí.
¿Y cómo hacía ella? ¿Tenía con su familia? ¿Ella se comunicaba? Ella estaba totalmente sola. ¿Solita? Ese fue el gran drama de mi mamá, porque llega a Buenos Aires sin familia y sin recursos. Ella era una familia acomodada aquí en Paraguay. Qué difícil habrá sido. Sí, mis abuelos tenían dinero, tenían bodega, tenían un negocio de ramos generales en Iturbe. ¿Se casó por amor tu mamá? Mi mamá, es súper enamorada. Qué bien. Y los dos. Ahí le mostré los paquetes de cartas que se escribían. Vamos a ver ahora. Sí. Gracias. No, papá escribía largo. ¿Sí? Sí, escribía largo. Y decía que no le gustaba escribir, pero siempre escribía muchísimo, porque, fíjate, tengo una colección de cartas que le escribía a Josefina Pla, cartas largas, a Rubén Vareiro Saguier, a nosotros. Y te digo lo que conozco, hay mucha gente que tiene cartas de mi padre. Yerba mate compuesta de Arcoiris, orgullosamente paraguaya. ¿De dónde le viene a él la escritura? ¿Tienen antecedentes? ¿Cómo son los antecedentes de la familia? Él cuenta que su madre lo impulsó a la literatura, pero en realidad, si ves las cartas de mi abuelo, tampoco se quedaba atrás. Tiene un floreo para escribir y una letra hermosa y el manejo de las palabras, ¿no? Del léxico, la cantidad, es gente que leía mucho, ¿no? Pero qué difícil es escribir. Yo no sé si para vos habrá sido fácil o cómo entraste en muy eso. Difícil. Es difícil muy escribir, difícil. ¿eh? Yo Porque... vi digo, ¿y yo para qué me metí en esto? No, digo, ¿qué hago ahora? Y empecé a escribir cualquier cosa para ver si calentaba motores. Y ahora sí me entusiasmé, pero es difícil. Es difícil. Es difícil. Una vez me dio un cuento, yo era un adolescente, me dio un cuento me dijo, a ver, ¿qué te parece si esto está muy largo y si lo podemos reducir? Y yo le reduje como una carilla, entonces ya no me tomó más como correctora, porque los libros de él iban a ser de 20 páginas. O sea que es complicado. Yo intenté escribir. Intenté que todo tipo de artes. Algunas las hago, como son la pintura, pero pinto para mí. Pero yo intentaba escribir unas historias y me di cuenta que mi poder de síntesis era tan grande que, claro, era tan así como una frase, yo creí que ya había dicho de todo, pero porque uno lo que tiene que tratar de hacer, porque usted es escritora, es que el que va a leer ese libro entienda todo el contexto, cómo ocurre, que hay, que te sitúe en algo, ¿verdad? No en el aire. Entonces yo me daba cuenta que todo lo que había escrito no valía para nada, porque si alguien que lo leía no iba a entender. Ahí está el arte, ¿no? ¿Verdad? Cómo Exacto. lo describes, cómo cuentas las cosas. Eso es lo que es. ¿Para qué? Lo que demuestra el talento, Claro. el arte. O sea, no tengo yo. Yo no sé. O sea, Porque no a lo talento. mejor en una frase podés decir mucho, ¿no? Roa Encontró no las palabras era, adecuadas. sí, él no era cortito, él se extendía. Y ese Supremo él le quitó la mitad. Se había ido a 1000 páginas. Si yo imagino la literatura latinoamericana dentro de 50 o 100 años, sin ninguna duda, Yo el Supremo va a ser una de las 5 o 6 obras que van a estar presentes en toda la literatura latinoamericana. Pero yo, ojo, yo no soy escritora, yo me metí en esto un poco a corazón y porque había como una necesidad de mostrar a un Roa humano, a un Roa que fuera motivante, porque una persona que prácticamente es conocida a partir de ser famoso, ¿no? Acá la gente lo recuerda, a lo mejor no lo han leído, pero saben que es un premio Cervantes y saben que es un premio importante. Pero, ¿qué pasó antes? ¿Cómo llega a eso, no? Y creo que puede ser motivante para la gente joven que sepa que sí, que es una persona que sufrió, que tuvo problemas, que tuvo fracasos también,
que tuvo pérdidas, que tuvo equivocaciones, ¿no? Y que llegó a donde llegó. Como nos pasa a todos, lo que pasa es que él es una persona conocida y pública. Nosotros nadie se va a enterar Ahora sí. si tenemos fracasos. Ahora se van a enterar contigo también, ¿no? Es diferente, pero sí que hay que poner, a mí me gusta, por eso este programa justamente es para ver la vida detrás del personaje, justamente así se llama. Únicos, la vida detrás del personaje. Es para conocer esa faceta o intentar conocer esa faceta oculta que tiene. Gracias, Andy. Durante el día nos pasamos tocando varias superficies, por eso es muy importante extremar la limpieza. Para eso tenemos el paño reutilizable Scott Duramax, nuestro aliado para mantener limpia la superficie en las áreas de la casa y del trabajo. Se lava, se enjuaga y se seca fácilmente, y lo mejor, no deja pelusas y evita la proliferación de gérmenes y la acumulación de bacterias. Es la revolución del paño. Usalo, lavalo, reutilizalo. Scott Duramax es único. Vos sabés que pasamos, ahora seguimos en eso, vos sabés que pasamos muy así de largo cuando me hablas de mamá, porque nos quedamos que ella lo pasaría mal allá estando solita. ¿Cómo hacía? ¿Qué hacía tu mamá para...? Yo viendo su vida así retrospectivamente y leyendo las cartas, me imagino que lo debe haber pasado muy mal. Primero porque estaba sola, luego porque estaba en unas condiciones económicas totalmente diferentes a las que ella había vivido, pero se adaptó y nunca se quejó. Yo creo que es un gran ejemplo, porque hay muchos matrimonios que a veces se separan y empieza la guerra, ¿no? Condicionan a los hijos. Condicionan a los hijos que son los que sufren realmente, ¿no? Entonces nosotros tuvimos la libertad de quererlo y de respetarlo, igual que a ella, sin tener esa carga de una señora que esté protestando, quejándose. Crecimos y lo hicimos, cada cual por su camino. Ando escuchando historias, resumiendo lo que serán mis memorias, fingiendo que tu ausencia no duele, solo a veces. Tengo en mis manos cenizas de lo que algún día fue. Fuego, fuego, fuego. ¿Qué vas a ver si las heridas son mías o nuestras? Fíjate tú, cuando mi padre se va a Londres en el 45, ellos se casaron en el 42. Tenían un niño, que fue el primer hijo, que tenía un problema cardíaco congénito. Así que ya se va y dejando un niño que está enfermo. Luego mi mamá estaba embarazada, ellos no lo sabían todavía de mí. Y yo nací 18 días después de que mi hermano murió. Qué difícil. Él murió el 12 de marzo y yo nací el 30. Entonces, todo eso prácticamente lo vivió sola mamá. Su embarazo, el niño, ya papá estaba, pero y para él le afectó muchísimo, muchísimo. Hay un poema muy dramático que escribe esa noche de la muerte. Y encima, cuando viene un hijo nuevo, que uno cuando tiene un hijo lo quiere ese, no está pensando en el otro que va a venir. Me imagino que tiene que haber sido un doble golpe. Todo eso lo vive ella sola. Y después viene este exilio duro, porque como te digo, salió de una forma violenta. Ella se tiene que quedar esperando que venga la posibilidad propicia para irnos. Urba Inmobiliaria trae su nueva fracción La Elena, ubicada en la ciudad de Benjamín Acebal, un loteamiento único e ideal para que tengas tu casa de fin de semana, a tan solo 1.500 metros de la ruta Transchaco y a menos de 1 hora de la capital. Conoce más a través de las redes sociales de Urba Inmobiliaria. Urba Inmobiliaria, traemos
desarrollo. Llega a un país duro en esa época. Imagínate una persona como mi papá, que acá era conocido porque escribía en el periódico, pero en Buenos Aires no era nadie. Y tiene que empezar de cero, pero siempre con esa acicate que tiene de escribir y de hacer su obra. Y encima una obra que está radicada y pensada para el Paraguay. No es una obra que va a ser internacional, ¿no? Y entonces la primera obra que hace, El trueno entre las hojas, con palabras en guaraní. Tú sabes cómo nos querían los porteños a nosotros, ¿no? Entonces, abrirse paso, yo digo, qué genio tiene que haber sido para abrirse paso a pesar de todo eso, ¿no? Y hoy cuesta tanto, imagínate en esa época. El mercado acá nulo, prácticamente. Acá no había editoriales en esa época. Nulo era el mercado de acá. Entonces, mirando hacia atrás, y parece fácil decir, bueno, sí, hizo esto, lo otro, pero cuando te pones a examinar las cartas, a leer, a ver, te das cuenta lo duro que tiene que haber sido para ambos. Lo que siempre me llamó la atención en ella es ese gran cariño que tiene a su familia y ese recuerdo a su padre, ¿verdad? Hace en este momento todo lo posible para mantener la memoria viva de su padre, ¿verdad? Ella creó la Fundación Roa Bastos, que está integrada por familiares, amigos de Roa, desde donde difunde permanentemente las obras de don Augusto, a nivel país e internacionalmente también, ¿verdad? ¿Qué pasa? Madre tiene 2 niños, porque después nació mi hermano allá, 2 niños, una escasa economía y un hombre que cada vez brilla más, crece más intelectualmente. Entonces es como que la calle se va abriendo, ¿no? Entonces yo me imagino que la vida de mamá tiene que haber sido triste en ese sentido. Y él lo dice en una carta, ¿no? Que se arrepiente o se duele de haberle dado esa vida. Él mismo lo dice. Y dice él en una carta algo terrible. Dice, mi vida fue todo un gran error. Yo le he hecho infeliz a mucha gente, a la gente que quiero y que me quieren. Es decir, hace una suma de sus fracasos, es muy fuerte la carta, y entonces también tiene que luchar contra eso. O sea, como una persona que no es irresponsable, porque es una persona que sí cuidaba a su familia, a sus hijos, que trabajaba para mantenerlos, cómo es de difícil que una persona así pueda seguir adelante haciendo su obra, cuando él lo que necesitaba era estar libre, sin nadie que mantener, ni proteger, ni nada. Carga familiar, vamos a decir. Claro, y en cambio, y sí, creo que era muy complicado. ¿Qué tenés todo ahí? ¿Podemos ver eso? ¿Me podés explicar todas esas maravillas? ¿Cómo no? Hagamos los libros. Vamos a ver ahí un momentito. Vamos. Si estás pensando en una ciudad única, San Bernardino es tu destino. Un paraíso a orillas del lago Ipacaraí. Samber tiene todo el año y podrás disfrutar de ocio, cultura, tranquilidad, diversión y por supuesto una excelente gastronomía y unos maravillosos hoteles, porque Samber tiene todo el año. Estamos en la avenida de Augusto Roa Bastos, un genio indiscutible de la literatura nacional e internacional mundial, para ser más claros. Un genio que pudimos disfrutar y que seguiremos disfrutando y que hoy le vamos a hacer un pequeño, gran homenaje a Augusto Roa Bastos y conoceremos algo más de su vida y su familia. Bueno, una de las cosas que me da este programa es la satisfacción de conocer a las personas y a los personajes por dentro. Hoy es un lujo especial que me voy a dar y voy a conocerte a vos un poquito más, Augusto. Perdóname que te tutee, pero me gustaría saber, y aunque pensarás que yo debería saberlo y muchas personas, me gustaría escucharlo de tu propia boca. ¿Dónde naciste, Augusto?
El pueblo se llama de Iturbe, o Santa Clara. Vos sabés que hay gente que se cuestiona si el pueblo existe, o de otros países, ¿verdad?, que no lo conocen. Itapé en guaraní significa piedra chata, piedra plana. Claro. Y bueno, es un pueblecito que es también el escenario, digamos, el lugar donde transcurre la acción de varios de mis textos narrativos, sí. Donde el sol sonríe y la lluvia canta, en el aire puro vuela una guaraña, donde una noche... Yo recuerdo de un anciano, casi centenario, que durante 20 años no había podido dormir y durante las noches se entretenía en fabricar su ataúd, en una madera preciosa, una madera que se llama palo santo en el Paraguay. Y este hombre, este viejecito, en los meses de creciente del río, a cuya ribera vivíamos todos en este pueblecito, él se embarcaba en este ataúd como en una, en una canoa, decimos en el Paraguay, a recoger gallinas, colchones, chicos. Entonces, esta especie de servicio con un elemento tan aparentemente lúgubre como sería el de un ataúd labrado todas las noches, con ese son del martillito y del escoplo que se oía en todo el pueblo y que ya no lo oían porque hacía 20 años que eso estaba ocurriendo, este hombre, sin embargo, salía para hacer un servicio. De manera que desde el fondo de la muerte, el paraguayo siente esa necesidad de salir en ayuda del semejante que está en dificultad. Claro, claro. Esta es una de las grandes impresiones de mi infancia y creo yo que más que todo ha sido una de las influencias que me llevaron a ver en el ejercicio de la literatura la posibilidad de creación de mitos reveladores de la personalidad de una colectividad. Tuvo que salir en el 47 exiliado, su primer exilio. Imagínate que él tuvo más de 50 años de exilio y nunca habló de otra cosa que del Paraguay, de su cultura, de su gente, de la opresión, de la indígena, en fin, ese era su tema, ¿no? Que no lo abandonó nunca y ese tenía la necesidad imperiosa de volver a tener contacto con su gente, ¿no? Una de las cosas que me llama la atención y que mucha gente sabrá y le preguntamos a Mirta es ¿por qué vino el exilio, Augusto? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué fue el detonante del exilio? Bueno, las causas de los acontecimientos generalmente importantes a veces suelen ser nimias, sobre todo en el caso de las personas, de los individuos. En mi caso, el único motivo era el de haber sido, como expliqué hace un momento, redactor en jefe de un periódico independiente y el haber tomado una actitud de enfrentamiento dentro de los límites posibles. Entiendo. Cuando ocurrió una de estas revueltas muy sangrientas y entonces, bueno, como realmente no tengo pasta de héroe, yo fui el primero en huir. Esa huida fue mi expatriación. Tuve que asilarme primero en una embajada, luego salir. Y vine a mis universidades. Hablamos también con Mirta, cómo fue Argentina, cómo fue ese traslado, cómo era tu vida, cómo fue en Argentina todo, cómo te recibieron. Muy importante. Por eso decía hace un rato que yo, con el exilio, había salido a mis universidades. Yo sin título académico ninguno, encontré que en esta expatriación forzosa de los primeros años, yo había empezado a descubrir eso que por tenerlo muy, muy cercano a la vista, no había visto nunca, que es el propio país, la gente y demás. Sí. De manera que la mayor parte de mi obra ha sido hecha en estos 30 años de residencia en Argentina. Porque esto del exilio primero se cambió luego a una residencia ya voluntaria, en todos los avatares que sufren los procesos
humanos y sociales, también me tocó a mí vivir, ¿no? Describirte a Augusto Roa Bastos es describir a un tipo fiel a sus conceptos, no les podía hacer cambiar de ideas si él no estaba de acuerdo en lo que decía. Y le veo a Mirta con un aplomo así tan especial cuando habla del papá. Es tan especial porque es tan grande Augusto, y Mirta debe decir aquello de llevo tu sangre, mi viejo, ¿no? Y yo tengo toda la felicidad del mundo de haber sido muy amigo de Augusto. Para mí Augusto es único, así como este programa. Hay exilios y el que no es voluntario es muy duro y muy difícil, así que entiendo perfectamente todo lo que has vivido y lo difícil que fue todo, ¿verdad? Un exilio exigido, un exilio impuesto. Desarraigo. ¿Qué es la literatura, Augusto, para vos? Que la literatura para mí es una forma del trabajo humano, parecida a cualquier otra, sin privilegios de ninguna clase, en la que uno puede hacer un trabajo lo mejor posible, con vistas, por supuesto, a otros objetivos. En este caso, no tanto develar la realidad, como se suele decir, sino crear inquietudes en los lectores para que esta revelación de la realidad sea hecha y dicha no en un libro, sino a través de esta especie de recreación de un texto que va recorriendo una gama de lectores que no se sabe realmente hasta dónde puede llegar, ¿no? No, yo creo que el escritor es solamente un mediador. Lo que realmente importa son los libros. De todo lo que has escrito, Yo el Supremo marca creo que un antes y un después. ¿Qué es para vos Yo el Supremo? ¿Qué te hace sentir? ¿Qué sentiste mientras lo escribías? Había un tema que realmente me obsedió siempre, que es la presencia de este personaje real, que fue el iniciador del movimiento de independencia en Paraguay, José Gaspar de Francia, que fue luego dictador, y que se anuncia ya en uno de mis libros, en uno de mis primeros libros, porque este personaje es una especie de mito que está encarnado, que está realmente muy internalizado en la conciencia o en la subconsciencia de la colectividad paraguaya. De manera que también a mí me trabajó mucho en este sentido. Ahora comprar es más fácil. Ingresá desde tu computadora, tablet o smartphone a www.supermercadoslabomba.com.pi y listo. Compra desde la comodidad de tu hogar marcando tu fecha y horario de entrega. No esperes más. Ingresá a www.supermercadoslabomba.com.pi y encontrá los mejores precios. Supermercados La Bomba. Lo mejor para tu familia al mejor precio. ¿Qué nos podés contar, Augusto, de Yo el Supremo? Yo solo podría hablar de los proyectos que yo tuve cuando comencé a escribir este libro. De ninguna manera podría dar cuenta de los logros que estos proyectos pudieron o no haber tenido, ¿no? Pero el hecho mismo que aludí hace un rato, de que este personaje histórico está muy metido, muy internalizado en la colectividad paraguaya, me movió a mí a tomarlo como punto de partida, solamente como punto de partida, para una obra de ficción pura. Es decir, que está la historia, desde luego, pero está la otra parte, la parte mítica, que era la que a mí me interesaba. Es decir, en este caso, por ejemplo, el poder absoluto. ¿Qué pasa con el poder absoluto frente a la transitoriedad, a la precariedad de ese portador del poder absoluto, que es una persona sola? Sí. De manera que este libro sí, en cierto modo, tiene un trasfondo que se relaciona con los referentes históricos de mi país y sobre todo con la labor ciclópea que hizo este hombre para establecer la soberanía del Paraguay y su libre determinación frente al acoso de las potencias de aquel tiempo, que en cierto modo son los que sostienen la temperatura emocional y narrativa de este libro. Por lo menos es lo que yo pretendía hacer.
Qué bueno escucharte, Augusto, de verdad, qué bueno escucharte, Augusto. Pero uno se queda con las ganas de seguir charlando contigo. Ahora si me permitís, voy a hablar con Mirta y a ver cómo vivió ella y cómo es la visión que tiene Mirta de toda esta vida de Augusto Roa Bastos, de vos, Augusto. Me permitís, ¿verdad? Voy para ahí. Me gustó, Augusto, esta charla, don Augusto, esta charla con usted, aunque haya sido una charla muy especial y diferente, pero no me quedé satisfecho. Así que vamos a seguir charlando, me parece. Yerba mate compuesta de Arcoíris, orgullosamente paraguaya. del oscuro silencio, hoy bebe sentimiento, se yo pueda se cambiar. Ay, botante de rubia, mi enorme sufrimiento, mi incansable tormento, hasta bandereje. No moñeda voy, o que se puede ver, añando voy ser cover. Nemba erante voy, pesaga usaho y cuaje saran morejo, abutaba ya sin consuelo se mí. Bueno, esto es una joyita, el libro, una edición conmemorativa de la Real Academia Española, un homenaje muy grande porque es el número 10 en la colección donde primero está el Quijote y entre ellos está el de García Márquez, ¿no? Así que... Me ha dado piel de gallina, sinceramente. Te juro, me ha dado piel de gallina desde abajo. ¡Qué maravilla! Esta es una edición del Ruiseñor de la Aurora de Servilibro. Sabes que Servilibro es la editora de Roa y todos los títulos los ha editado. Tengo este acá. Esta es la edición conmemorativa que se hizo con la misma tapa, el mismo grabado de Alonso que fue cuando se hizo la primera edición en el 74. Y también fue un homenaje que hace el Cabildo, el brazo cultural del Congreso, a cargo de Margarita Morselli, hace esta edición conmemorativa y también con Servilibro, por supuesto. Si estás pensando en una ciudad única, San Bernardino es tu destino. Un paraíso a orillas del lago Ipacaraí. Samber tiene todo el año y podrás disfrutar de ocio, cultura, tranquilidad, diversión y por supuesto una excelente gastronomía y unos maravillosos hoteles, porque Samber tiene todo el año. Esto es una colección de cartas que se cruzaron entre Josefina Pla y Roa. Que me comentaste antes, sí, claro. Y estas arrancan desde el año 41, 42. Es una colección que tiene el señor Trosiuk en Encarnación y que con una gran gentileza me dio las copias. Ah, qué bueno. Sí. Qué bueno. De las cuales me he valido también para estudiar un poco más de la vida de Roa. Algunas de ellas fueron parte del libro del que te voy a contar. ¿Hay alguna indiscreta? En general, digo, no Néstor. Son muy, ¿cómo te puedo decir? Los dos son muy educados hablando, tienen un lenguaje muy alto, aun cuando eran muy amigos y se querían mucho, y las cartas son durante años y toda la vida él dijo que fue su maestra, pero se tratan de usted y tienen un lenguaje muy alto, realmente sorprendente. Así súper correcto. Íntimas al punto de decirle, bueno, usted está pasando mucho trabajo, muchos problemas económicos y yo quiero ayudarlo. Entonces le publicaba cuentos que ella hacía en la revista Idilio. Y le decía, no los haga tan buenos porque tienen que ser más light para poder publicarlo en la revista del corazón.
Qué bueno. Decime, y esto parece un cuadro acá, parece esto es una maravilla. Esta es una foto que también cortesía del país de España, es una hermosa foto de Roa, y este es un libro en donde pertenece a la colección Creadores del Bicentenario. Es una colección pensada, creada y dirigida artísticamente por Margarita Morcelli. Es decir, abuelita Mirta. Abuela Mirta. Mirta, te amo mucho. Te amo mucho. Gracias por ser mi abuelita. Gracias por ser mi abuelita. Sí, te mando un besito así. Impresionante el libro. Aquí está una foto de Josefina con él, ya grande, ¿no? Y aquí te habla de lo que yo te contaba cuando murió su hijo. Y entonces dice, Eric Campos Cervera y Molinari Laurín, que es un poeta argentino, me han dado cosas muy lindas sobre mi hijito muerto. Quisiera publicar el jueves la página literaria dedicada a su memoria. ¿No podría usted escribirme algunas líneas? Wow. Le pide a Josefina. Qué duro. Vale. Sí, y hermoso. Acá están las cartas. Las que faltan ahí. Que acá yo en esta. Sí, publiqué estas cartas de Josefina. Bueno, estos libros los editó, como te dije, el Cabildo, y son de difusión. ¿Pero se pueden comprar o no? Pero Vidalia tiene una parte que ella hizo aparte para la venta. Porque el Cabildo sí, porque Cabildo no vende los libros, son de difusión para bibliotecas, para instituciones. Shopping China Importados, una empresa familiar que se afianza en base al trabajo, esfuerzo, dedicación y confianza desde 1933. En Shopping China Importados recibimos a todo el mundo, a los que gustan de bebidas, electrónicos, informática, moda, nuestro divertido sector infantil y más de 220,000 ítems que forman parte de nuestra tienda para vos. Acá con personajes de su vida, mira jovencito, te voy a mostrar lo que te contaba antes cuando te conté del viaje que hizo mira, acá los dos eran pequeños. Acá está mi papá y mi mamá. Wow. Y las dos familias están juntas. Acá está el Monseñor Roa, que es qué linda foto. el que lo ayudó en su escuela secundaria. Pero este es un tío Mascheroni, este es mis abuelos Mascheroni. Se está casando una tía Mascheroni y están juntos los dos de chiquitos, mira. Qué bárbaro, cómo me ha gustado. Mira la letra. Linda letra. Le escribía mucho a su papá. Acá está la casita que te contaba de Martínez. Acá está mi mamá y mi papá con mi cuñada, la esposa de Carlos. Ahora viene Carlos, ¿verdad? Carlos va a venir, sí. Ahora le conocemos. Sí. Bueno, yo le voy a conocer. Vos ya le conocés. Yo le conozco un poco, sí. Creo que le he visto alguna que otra vez. Quiero agradecer a Arcoiris con esos exquisitos productos que nos alegran el día a día. Quiero agradecer también a La Bomba, que está cada vez más cerca tuyo con unas ofertas increíbles. A Shopping China, la mayor tienda de importados del país, que podés comprar a través de internet cuando quieras también. Y por supuesto a la Municipalidad de San Bernardino, que está todo el año preparada para vos. Y por supuesto agradezco a Urba Inmobiliaria, que podés comprar en todo el país con unas cuotas fantásticas. Pon los pies sobre tu tierra. Por supuesto también agradezco a Complot, que me viste desde el primer día, Óptica Visión, que me hace ver un mundo fantástico. Gracias Óptica Visión. A Andy Makeup, que me deja churrísimo, y a Ña Virginia, que nos cuida en todos los rodajes. Muchas gracias. Hey, mapenya moboku, sepira bote, añatu kangwa, seango yo roba, hace mambo, hace mocarunto de la cruz del sobre el atardecer, sol diente rosales ya desclava el fin, en la tropical tierra del jazmín, con su luz de paz vuelve a renacer. Te voy a mostrar los papeles que guardo. Estos son apuntes de cuando él estaba haciendo el Supremo. Mira cómo anotaba de puño y letra detalles, cosas que oía por ahí. Mira, todo su letrita. Sí.
Iba anotando y después, bueno, seguramente coordinaba todo. Mira lo que es esa letra. Chiquitito. Seguía ahorrando, Sí. Seguía en economía de papel. De guerra. Sí. Pero te voy a mostrar este tesorito. Estas son las cartas que se mandaban. Con el lazo como en las otras. Las cartas de amor, cuando eran novios. ¿Vos recibiste alguna? No de esta, digo, en tu vida. Ah, sí, pero no con lacito. No. Bueno, a lo mejor yo no le puse el lazo. Pero vos también escribiste alguna de estas en tu vida. ¿Cartas de amor? Sí, claro. ¿Sí? ¿También eres romántico? ¿Quién no ha escrito cartas de amor? No sé. ¿Y las guardas las tuyas? No. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres mirar? Estas son ya cuando se va a Londres. Sí. Mira. Carta aérea, pero toca el grosor. Escribía largo. Sí, es lo que hablábamos antes. Qué pena que ahora ya solamente WhatsApp. Qué pena. Esto es una de mis actividades, las que tuve en Venezuela. Yo fui diseñadora de trajes de baño. ¿En serio? Y esta fue la última colección que vine, el 2008, cuando vine para acá. ¿Sabes qué? Son 2.800 kilómetros de costa en Venezuela. La gente se va mucho a la playa y no se va con un traje de baño, se va con 3. Este es el primer libro que hicimos, yo trabajaba con una editora muy buena en Venezuela y hicimos este libro, Así es Caracas. Ella es quien era amiga de mi mamá, de mi papá, y ella me abrió las puertas de Venezuela cuando fuimos. Importante Venezuela en tu vida, parece. Muy importante. Y bueno, esto de primero lo hicimos así en blanco y negro y luego hicimos la versión de color. Y aquí tenemos 2 libros de los muchos que hice en Venezuela cuando trabajaba con el diseño gráfico, porque tuve que compartir. Trabajé para la Fundación para el Rescate del Acervo Cultural Venezolano y estos son algunos de esos libros que hicimos basados en las caricaturas que hacían los humoristas en la época de los políticos, cosa que ahora no se hace tanto, ¿no? Porque se enojan los políticos, ¿ves? Te digo honestamente, quiero sensibilizar a las autoridades que pueden hacerlo, de que aquí, esto es una muestra de lo que tengo, hay mucho de Roa que debería estar resguardado y en un museo. Expuesto en un museo bien cuidadito. Se merece. Estoy de acuerdo contigo plenamente. Tenemos que impulsar eso. ¿Nos sentamos? Nos sentamos. Hoy hemos podido compartir una parte de la vida y obra de este genial autor Augusto Roa Bastos, y con una charla tranquila y amena con Mirta seguiremos descubriendo, y les invito al siguiente programa de Únicos, que seguiremos hablando con Mirta, con Roa y con Carlos, hijo de Augusto Roa Bastos.